camino que hacían las diligencias, las carretas, cuando salían por camino Putiseiras, y las diligencias cuando justamente subían Paso del Horno allá, Portones Negros, y se iban por la línea hasta Salto, ¿no? Ese era el nudo de transporte que teníamos en eso. Pero no nos podemos olvidar del ferrocarril. En 1892, siguiendo la línea de tranqueras, se viene y se instala el ferrocarril aquí en Rivera también. Bueno, Valle después, en 1912, empieza a nacionalizar los ferrocarriles, ¿no? Entonces, hablar de Juana y de Rivera en esas primeras décadas es hablar de ese Uruguay de la modernización, ese Uruguay que tenía tenía tintes de lo inmigrante. Y Francia, Italia, vascos franceses, españoles, vivían en gran cantidad aquí en Rivera. Y Francia es fundamental aquí en la historia de Rivera. No sé si ustedes ubican, también les hago hacer ejercicio de la memoria, dónde queda el edificio Villa Ceballos. Ubican por calle Ceballos, aquí a la vuelta, 2-3 cuadras, ¿no? Enfrente hay un estacionamiento. Y ahí en ese estacionamiento, ¿saben que hay una casa? Una de las primeras casas de Rivera, de la familia Cotens francés, ¿no? Entonces, nosotros aquí en los primeros pobladores, tenemos una gran cantidad de italianos, de franceses, tenemos algunos vascos españoles también, ¿no? Y una gran cantidad de brasileros. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de brasileros, porque como no había una capilla en ese momento, porque en 1884 recién se va a instalar la Inmaculada Concepción, muchos se iban a bautizar y casarse en Brasil, porque era lo más cercano que había para registrarse. Entonces es ahí donde en los archivos aparecen muchos brasileros en este territorio, ¿no? Ni que hablar que la condición de frontera permitía tener un negocio de este lado y estar del otro lado, o tener un campo entre los dos lugares de esa frontera, ¿no? Eso es lo peculiar. Y Juana lo menciona en Traición Colorada en 1932, de que justamente Rivera era una lucecita, ¿no? Para ella en su vida, pero que también era algo diferente porque estaba muy cerca de la línea divisoria, y su casa, la línea divisoria, son 10-15 cuadras, tampoco hay mucha diferencia. ¿Habrá Juana contrabandeado o comprado productos en Brasil? Es otra pregunta que debemos hacernos, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho de tema, vieron que trato de agarrar algunos centros, pero bueno, Lucas de Ibarburu, ¿no? El tema Janet de Ibar también, ¿no? La condición de la mujer es muy importante mencionarlo en esa época también. El Janet de Ibar también acento francés. Y el capitán Lucas de Ibarburu, que estuvo en el regimiento, bueno, participó también en 1904, como lo mencionaba Giovanni. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, en 1904, el enfrentamiento entre blancos y colorados, ¿no? Que después se produjo la batalla de Mazoya también, ¿no? Y en 1910 hubo el desarme en Cerro Chapeu. Eso también está en varios pintos, está muy poco desarrollado, pero bueno, ahí los blancos también hubo un desarme importante para no seguir con el tema de las luchas intestinales del Uruguay, pero quedaba esa sensación del Estado de controlar esas fronteras y de tener guarniciones en la frontera por el tema de la Guerra Mundial, por el enfrentamiento blanco y colorado, por lo cual tener regimientos aquí en la frontera era algo medular. Es por eso que Lucas Ibarburu viene y está aquí como capitán. Entonces, entender su venida, entender esos años de Juana Ibarburu nos ayudan a comprender un poco la historia nacional y la historia local también. Bueno, nosotros en esos años de Juana Ibarburu tenemos los primeros cinematógrafos que se pasaban en el Uruguay, tenemos también el gramófono en el diario La France. En la casa de La France, que tenía justamente el diario, una casa muy grande, que traía artículos, importaba artículos de diversos lugares del mundo. Tenía hasta carretas para vender, ¿no? En una casa, esas casas de ramos generales enormes, ¿verdad? Que se ubicaba ahí en calle Sarandí. Entonces,
tenemos el parquizado, tenemos la plaza. Bueno, después sí vienen las obras del banco en 1921, el Banco República actual. No es que antes no hubiera banco, sino que antes la sede del banco está donde hoy está el Banco Bandes, ¿no? ¿Ubican dónde queda Banco Bandes? Está Scotiabank, BBVA. Ojo que no me están pagando por la propaganda. Les digo porque justamente para que a la memoria colectiva nos venga enseguida. Entonces, allí en donde está el Banco Bandes fue una de las primeras sedes del banco que tuvimos nosotros acá en Rivera. Y algo que quiero decirles a ustedes, que me pasó a mí en la pandemia, miren, tuvieron que pasar más de 20 años para que yo me empezara a hacer otros ejercicios, de salir con ojos de turista a Rivera. Salir a pasear, agarrar un mate, ¿no? O agarrar una gaseosa, un agua mineral, algo para comer, y empezar a ver arquitectura que hay en el centro, ¿no? Porque esa arquitectura que yo le estoy mencionando del banco, ahí, ¿no? Que fue casa de los Segarra también en su momento, y ahí enfrente ahí también estuvieron los Gamboni Arena, al lado del Scotiabank, ayuda a ver cómo era esa Rivera en principio de siglo, cómo era esa construcción de principio de siglo. ¿Ah? Rivera no se caracterizó por tener obras muy monumentales. Ustedes miran el microcentro que tenemos, el Banco República es lo más coloso, lo más gigantesco, lo más monumental. Pero estos son todos casas chicas. Eso nos da a entender, ¿saben qué, chicos? El nivel socioeconómico que había en la frontera. Hay algo que me estaba olvidando y no quería dejarlo pasar. Rivera Chico. Rivera Chico era un caserío de apenas 30, 40 casas, que estaba justamente donde es actualmente, ¿no? Y después, con el tema de la vía del tren, con la turcada, que en realidad son libaneses, que muy cariñosamente le dice Hipólito Sarrecarey en el libro Aleluya Rivera, menciona que, bueno, que ahí en calle Brasil, Esperanza, como la Esperanza, ay, se me fue hasta larga como Esperanza de pobre, ¿no? Calle Brasil, empieza a ser nutrida de libaneses. Hagan ese ejercicio, vayan por calle Brasil y miren toda la arquitectura de las casas que hay allí en la vuelta. Pero hay en Rivera Chico, era un lugar de muchas quintas, casas quintas, ¿no? Van a ver una casa allí monumental y muy linda, que es la de Chaim Posada. Chaim Posada, un libanés que viene también a principios de siglo. Queda la casa de él en Segarra y Paysandú. Ubican Segarra y Paysandú, una casa también antigua, preciosa, ¿no? Chaim Posada es algo que hay que resaltarlo también, fue el que donó los terrenos para que hicieran la Plaza de Deportes en 1912. La Plaza de Deportes se llama Rogelio Calvente y Chaim Posada. Chaim Posada, libanés, comerciante, tenía un comercio donde hoy hay una institución religiosa, bien enfrente a la plaza, se llamaba Bazar 25 de Agosto, y vendía también cosas asombrosas y de todo tipo. Y dona ese terreno de la Plaza de Deportes, y el profesor Rogelio Calvente, que fue uno de los primeros profesores de educación física del liceo departamental, que en ese momento no se llamaba Celia Comoni, pero que hoy sí se llama Celia Comoni. Ya veo una chica con el escudo, ¿no? Acá también pienso que son alumnos de allí. Bueno, pensar en Juana de esa época es pensar en el liceo de ustedes, de cuando se creó, de la ley justamente de educación de 1912 del Vallejo, ¿no? Obviamente que su primer lugar no fue ahí, fue en el local donde estuvo la fábrica Frontex, calle Anoyes, casi 33 Orientales, mano izquierda, donde hay también otra institución religiosa actualmente. Ahí tuvo sus primeras clases el liceo departamental número 1, que a posteriori se llama Celia Pomoli, ¿no? Así que hoy, además de saber de Juana, chicos, se van sabiendo dónde quedaba la ubicación del primer liceo. También estuvo en Sarandí y La Valleja, el liceo departamental. Sarandí, señor Vera, perdón, allá, gracias. Primero más que tengo memorias que me ayudan. Y bueno, también la llegada del liceo, la importancia de la educación estaba dentro de ese sistema de instruir a la frontera. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquí, de este lugar, ¿no? De esta zona, hablaba en portugués o portugués. Entonces, para afianzar el Estado-Nación en esa modernización, también la educación jugó un papel fundamental. Creo que me faltó hablar de lo económico. Bueno, Rivera siempre se caracterizó por la ganadería y la gran cantidad de casas de comercio.
¿ah? Y si nosotros vemos hoy en día, es la estructura económica que se sigue manteniendo, ¿no? Grandes latifundios, ¿no? Grandes productores agropecuarios y también una calle Sarandí con muchos comercios. No me quiero extender, espero haberlos ilustrado en esa ribera de las primeras décadas. Y bueno, como siempre, abierto a preguntas, capaz que algunas puedo responderlas, capaz que otras no. Pero bueno, para comentarles a ustedes, para hablar un poco del contexto, uno necesita las fuentes. Hoy le estaba mostrando los diarios, estaba mostrando Giovanni, estaba mostrando cosas que hizo en el acervo. Muchas cosas uno no tiene acá, tienen que pedirle al Archivo General de la Nación, ¿no? Pero también mucha bibliografía. Aníbal Barrios Pinto, Peraza Lavín, tenemos al profesor Nelson Ferreira también. Eduardo Palermo con el grito del Canilla, que en su prensa de finales del siglo XIX, principio del XX, ilustra mucho que pasaba en esa ribera. Entonces, uno como docente lo que hace es rescatar todas esas fuentes y tratar de hacer esa transposición didáctica, que es transmitirles a ustedes estas cositas. Pero bueno, siempre ustedes también pueden acceder a esas fuentes. Así que muchas gracias por la invitación y espero no haber sido aburrido. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor. A continuación le damos la palabra a la profesora de literatura Alejandra Rivero, que va a realizar el análisis literario del poema inédito El arte de vivir la vida. Adelante, profesora. Bueno, en primer lugar quería agradecer también a Giovanni por la invitación y felicitarlo por todo lo que está haciendo. La verdad, impresionante todo lo que rescataste y todo lo que sacaste a luz de Juana y de toda la presencia de esta escritora acá en Rivera. Esta escritora que es sumamente importante para las letras uruguayas. Y bueno, agradecerles la presencia de ustedes. Ya veo a colegas también acá. Y bueno, vamos a hablar de Juana, nuestra querida Juana, que nació en 1892 y que murió en 1979. Formó parte de lo que se llama la generación del 17, o sea, la generación que le sigue a la primera generación literaria, que es la generación del 900, lo que se considera nuestra primera generación literaria de inicios del siglo XX. Y esta generación se caracteriza por, la generación del 900 se caracterizaba por el modernismo, que era esta corriente, este movimiento creado, como dice digamos, la historia literaria clásica, por Rubén Darío, el nicaragüense. Pero la generación literaria de Juan Ibarburu está dentro de lo que es el postmodernismo, ¿no? Son aquellos escritores que dejan aquel digamos, barroquismo y aquel esteticismo muy característico del modernismo y pasan a un lenguaje un poco más sencillo y a una libertad de formas que antes el modernismo era bastante estricto, ¿no? Aunque muchos escritores del modernismo ya muestran, principalmente en la poesía, esa libertad en la forma que vamos a ver en Juana también. La poesía de Juana se caracteriza generalmente por la exaltación sentimental, por la entrega amorosa, por la maternidad, la belleza física y la naturaleza. Eso vemos en su primera obra, Las lenguas de diamante, que nombraron acá tanto Giovanni como José, y fue publicado en 1919. Se considera su primera obra ya madura, ¿no? Como también nombró Giovanni, ahí está el manual de hacer flores, que lo escribía, que se perdió, sí, y era algo relacionado con su madre también, era un libro en conjunto con su madre. Pero ella pasa a llamarse Juana de Ibarburu, sugerencia de Salaberry, que fue el que el que lo publica, y ella entonces a partir de 1919 pasa a incrementar, digamos, su obra paulatinamente con
un montón de títulos, va a ser una poeta muy prolífica hasta años cercanos a su muerte, ¿no? En 1929, Juana es galardonada, digamos, con el título de Juana de América, como que se casa con América, hasta en una ceremonia de casamiento en el Palacio Legislativo, en el salón del Palacio Legislativo, dos intelectuales, grandes intelectuales de la época, Juan Cerrilla de San Martín, representante de Uruguay, y Alfonso Reyes, un gran intelectual mexicano, organizan, y un grupo de estudiantes, también de jóvenes poetas de aquel momento, organizan este evento en el Palacio Legislativo. Ya Juana tenía 3 obras, Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje. Entonces Juana de América va a ser la Juana de esas tres obras, ¿no? Hay que recordar también algo, nuestra literatura, la literatura uruguaya se caracteriza por tener muchas poetisas mujeres, mujeres, ¿no? En 1914 se produce el asesinato de Delmira Agustín por su esposo Job Reyes, el asesinato y el posterior suicidio de su esposo. El panorama femenino literario queda como vacío, porque la otra gran poeta, María Eugenia Ferreira, se recluye con problemas psiquiátricos. Entonces queda esa escena literaria uruguaya como abandonada. Y surge entonces la figura de Juana con esa nueva manera de escribir. Un crítico, que ahora no recuerdo el nombre, dice: Juana inaugura una lírica plenamente uruguaya, porque introduce en su poesía palabras como macachines, pitanga, higueras, de la fauna y la flora propia de nuestro lugar, ¿no? Además de ser nacida en Melo, en el interior del país, en el norte del país, y como comentaba hoy Margarita, ella era ahijada de Aparicio Saravia. Fue bautizada muy pequeña, sí. Decía el doctor Gerardo Amarilla que no sabía si recordaba que había sido bautizada. Era hijada de Aparicio Saravia. No tenía parentesco, pero su padre tenía una amistad con el caudillo, y bueno, hizo hincapié que su hija fuera ahijada de Aparicio Saravia. Pero volviendo a Juana de América, en 1929, un poeta que se llama Jorge Arbeleche, un poeta uruguayo actual, Jorge Arbeleche realiza siempre una defensa de Juana, porque para él, a pesar de que ser Juana de América fue un gran título para esta poeta, según Jorge Arbeleche, eso hizo con que Juana se encorsetara en una lectura solamente. O sea, las personas que leyeron a Juana no salieron, o los críticos posteriores que leyeron a Juana, no salieron de esa idea de Juana de América, la Juana de las lenguas de diamante, del cántaro fresco y de Raíz salvaje. Y que se olvidaron, además, Jorge Arbeleche dice que Juana fue mal leída, porque no vieron en su obra más que aquellos elementos que existen, por supuesto, que son el erotismo, que son la exaltación amorosa, la belleza física, el sensualismo, todo eso existe en su obra, pero no vieron otros elementos que sí existen en su obra, que según Jorge Arbeleche continuaron
mucho más profundamente en lo que viene después de la obra de Juana, que como dice también este poeta, a partir de 1930 la poesía de Juana va a cambiar profundamente, a partir de una obra que se llama La Rosa de los Vientos. Con La Rosa de los Vientos hay un cambio notorio en la poesía de Juana. Juana gana en profundidad, hay una postura hasta agónica y angustiante de la vida. Si uno lee a Las Lenguas de Diamante, uno va a ver también, entre medio de aquella cantidad de luz y de aquella cantidad de colores y de sensualismo y de vida exuberante, también hay en Las Lenguas de Diamantes esa oscuridad y esa agonía de que habla Arbeleche. Pero Arbeleche quiere destacar otro elemento de Juana, que es la rebeldía. Arbeleche considera que Juana fue una gran rebelde y que en su poesía esa rebeldía estuvo presente y muchas veces agazapada también, porque hay que ver también la posición de la mujer en aquel momento. Ella era esposa de un militar, después pasó a ser viuda de un militar, y todo lo que eso representaba para la sociedad y para la figura femenina relacionada con todos esos elementos, ¿no? Pero él observa, y nos invita a observar esa rebeldía. Y por ese lado también destaco una observación de otra poeta contemporánea que el año pasado fue galardonada con el Premio Cervantes, que es nuestra poeta Cristina Peri Rossi. Y Cristina Peri Rossi le preguntaron, de Juana Ibarburu, ¿qué es lo que más te gusta? Y ella dice, a mí me gusta la rebeldía en el poema Rebelde de Las Lenguas de Diamante. Y que en ese poema justamente Juana se revela frente a lo que sería la muerte, lo que muestra allí, digamos, el yo lírico, todo lo que tiene que ver con lo que es la literatura, ¿no? Hay una rebeldía frente a la muerte que está representada por la figura mitológica griega de Caronte. Entonces, para Arbeleche, entonces, ser Juana de América fue para Juana, de cierta manera, algo negativo para la posterior lectura de su obra, ¿no? Bien, no me quiero olvidar de nada de lo que quería hablar con ustedes acá. Bien. Con respecto al poema, el poema es inédito, que es un poema obsequiado por Juana a la maestra de Amaral a través de la recitadora Mecha Díaz Sánchez. En ese momento era muy común los recitadores, y esta recitadora Mecha Díaz Sánchez era una especialista en recitar a Juana, y a través de ese contacto esta maestra logra, era una adepta lectora de Juana, entonces a través de ese contacto con la recitadora consigue un poema para que sea leído a sus niños, a sus estudiantes escolares. Ese poema es de 1962. Si lo ubicamos dentro de lo que es la obra de Juana y de su, digamos, desarrollo vital, Juana ya es una señora mayor, ya está en ese proceso de reclusión que hablaron también, por acá no me acuerdo si fue Giovanni, estaba en ese proceso de reclusión, y lo podemos conectar también con algunas otras obras de esa década del 60. En ese momento de reclusión, Juana escribe muchas obras relacionadas con el cristianismo, con la religión, y podemos relacionar también este poema con la obra final de Juana, que son los libros Elegía, de 1966, La pasajera, de 1967, y Diario de una isleña, también de 1967.
Yo les voy a leer el poema, es un poema breve, no voy a profundizar tanto, o sea, el análisis, voy a hacer un comentario con referencias literarias, porque un análisis sería para bastante tiempo. Bueno, el título es Hacer de nuestra vida una obra de arte. Dulce es la vida si se sabe amarla, en sus dones más claros y más altos. La paz es río de seguras márgenes, que vamos mensurando con los pasos si sabemos vivir rectos y puros, en leal compañía con el ángel. Amar, ser justos, darle a la belleza hora tras hora interminable diezmo. Belleza es mano que se tiende al pobre, como es cuidado que se da al enfermo. Y lo mismo es un vaso cincelado que una oración o un pensamiento tierno. Siempre es belleza lo que es noble y puro, aunque parezca pálido y pequeño. A los ojos de Dios es más preciosa una candela azul que un sol de infierno. Benditos sean los que bien lo saben y hacen del alma y de la propia vida una obra de arte humilde o grande. Es Él que en el tamaño determina. Pero está en cada uno hacer del oro que recibe al nacer buena moneda, monedita de luz para sus días y para el precio de la paz eterna. Así marchamos por la selva oscura, llevando cada uno su lucerna. Bueno, este poema ya observamos en él, a pesar de que es un poema sencillo, dentro de su sencillez muy cargado de mucho significado, pero observamos ya una mano muy segura y muy sapiente de lo que hace. Está dividido, está construido en 7 estrofas, las 2 primeras de 6 versos, después 2 estrofas de 2 versos, 2 estrofas de 4 versos y después concluye una estrofa de 2 versos. O sea, tiene una cierta regularidad en su elaboración, pero también tiene bastante libertad en lo que tiene que ver con sus versos y con la métrica de sus versos. Lo que destaca en este poema es la idea de la obra de arte, o sea, la vida como una obra de arte, hacer de la vida como una obra de arte. Es casi como un consejo que le va a dar Juana a esos niños que están dedicados a ese poema. Y vemos también en este poema muchos elementos que tienen que ver con la doctrina cristiana, con una cierta religiosidad y con determinadas imágenes que siguen, que son persistentes en la obra de Juana. Por ejemplo, en la primera estrofa que dice: la paz es río de seguras márgenes. La paz es río de seguras márgenes. Remito acá a un comentario, a un estudio de Marta Confield de 1999, donde esta investigadora realiza un estudio de las imágenes de Juana relacionadas con el agua. Las aguas dulces son aguas tangibles, amorosas, cercanas y familiares. Las aguas saladas de mar son aguas lejanas, inaccesibles, y muestran lo desconocido. Entonces la paz entonces es algo que dentro de ese imaginario de Juana está conectado con lo amoroso, con lo cercano, y por eso hace esa conexión con el río. Y la idea del ángel, dice en leal compañía con el ángel, dice Juana. Que dice, y vamos mensurando con los pasos si sabemos vivir rectos y puros en leal compañía con el ángel. Aquí también se ve la imagen de la vida como un camino,
que vemos en Dante, también Dante Alighieri, que después va a ser retomado al final del poema, y en el Salmo 1 de la Biblia, ¿no? Bienaventurados aquellos que siguen la senda. Y en la segunda estrofa vamos a ver elementos, la palabra belleza siendo repetida constantemente. La belleza aquí como la obra de arte. Amar, ser justos, darle a la belleza, hora tras hora, interminable diezmo. Volvemos nuevamente a las palabras relacionadas con la religiosidad. Belleza en mano que se tiende al pobre como es cuidado que se da al enfermo. Aquí vuelvo nuevamente a los elementos cristianos de la caridad. Cuidar al enfermo, darle la limosna al pobre, ayudar al pobre. Y lo mismo es un vaso cincelado que una oración o un pensamiento tierno. O sea, siempre elementos relacionados con el cristianismo. Dice, siempre es belleza, arte, lo que es noble y puro, aunque parezca pálido y pequeño. Esto también tiene que ver con enseñanzas bíblicas, porque en la Biblia generalmente lo que es débil, lo que parece débil, o lo que parece pequeño, o lo que parece de poca monta, será después lo que será exaltado. Recuerdo ahora, para ser más ilustrativo, el pasaje de David y Goliat, el gran gigante armado, el gran guerrero, con toda su armadura, que se enfrenta a un adolescente casi,